Y 7 de la tarde, venga, vamos a ponernos serios porque tenemos consulta. Fíjense, 1 de cada 6 españoles va a sufrir algún ictus a lo largo de su vida. Y por eso queremos hablar hoy del ictus. Pueden llamar en cualquier momento 925 28 67 91 o a través del WhatsApp o a través de las redes sociales. Celia Vargas, neuróloga, HM IMI Toledo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. En primer lugar, ¿qué es un ictus? Bueno, pues el ictus es un trastorno en la circulación del cerebro principalmente, aunque también en otros órganos nerviosos como puede ser la retina y la médula espinal. Es un bloqueo de la circulación, bien sea por una obstrucción o por una hemorragia. Entonces no llega la sangre suficiente a una zona concreta del cerebro y se produce una lesión ahí. Y si sigue manteniéndose el estímulo, se puede producir la muerte de esa zona. Tenemos que hablar también de prevención, porque es 1 de cada 6 personas, o sea que en cualquier momento cualquiera de nosotros nos puede dar un ictus. ¿Se puede prevenir un ictus, doctora? Sí, claramente se puede prevenir un ictus porque conocemos cuáles son los factores que pueden desencadenar esas condiciones que tienen los sujetos para desarrollar esa enfermedad y podemos actuar sobre ellos, ¿no? El tener una tensión arterial alta y no estar controlada, el tener el azúcar alto y no controlarlo, el colesterol alto, el fumar en exceso, el beber en exceso. La obesidad, el sedentarismo, todo esto, las apneas del sueño, hace que tengamos más predisposición para tener esa enfermedad y cuantas más características acumulemos, por así decirlo, más papeletas tenemos para tener esta enfermedad. Pues que en realidad estamos hablando, el ictus es al cerebro lo que el infarto del corazón. Eso es, sí, se engloba dentro de las enfermedades cardiovasculares, eso es. Vamos a recordar el teléfono 925 28 67 91. Queremos que nos cuenten si han tenido alguna experiencia con esta enfermedad y han conseguido recuperarse, o simplemente cualquier duda que tengan también podrá ser resuelta por nuestra neuróloga o mandan un WhatsApp y nos preguntan lo que ustedes quieran. Hay distintos tipos de ictus y dirán ustedes, ¿no son todos iguales? Pues no, dependen. ¿Qué tipos de ictus hay? Principalmente los dividimos en dos, los isquémicos y los hemorrágicos. Los isquémicos, su característica principal es que hay la tubería se obstruye, para que nos entiendan. Sí. El vaso sanguíneo... ¿Hay que cambiarla? ¿Es como el menos peligroso? Depende. Por así decirlo, es el que controlamos más o podemos controlar más, actuar más sobre él. La tubería se obstruye, deja de llegar sangre, bien por un émbolo que viene del corazón o bien por una placa de ateroma que se desprende de una arteria mayor y cuando llega a un vaso más pequeño, pues lo ocluye. Y luego está por otro lado el hemorrágico. El hemorrágico consiste en que la tubería se rompe, por así decirlo, bien porque sea una tubería defectuosa de nacimiento, o sea, una malformación que tengamos, un aneurisma, o bien porque haya una subida muy alta de presión, una hipertensión descontrolada y rompe. Entonces ese tejido, no llega la sangre a esa zona que debería llegar y es más peligroso porque el aumento de sangre comprime las estructuras vecinas y produce más lesión todavía cerebral. Vamos a ir poco a poco. ¿El ictus avisa? Quiero decir, de repente hay algunos síntomas que nos hacen, ¿vamos rápidamente a urgencia? En algunos pacientes avisa y es lo que llamamos accidente isquémico transitorio, es decir, el paciente tiene unos síntomas que consisten en una focalidad neurológica como pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, etcétera, que remite normalmente en menos de 1 hora, pero habitualmente lo consideramos isquémico transitorio hasta las 24 horas. Remite porque se restablece de nuevo la circulación, bien por nuestros mecanismos endógenos de fibrinolisis y de eliminación del coágulo, o bien porque el coágulo migra, se rompe y va a otras zonas. Eso sería, por así decirlo, el preámbulo. Y en estos pacientes tenemos que tener especial cuidado, eso es porque son más vulnerables a tener un ictus en posterior. Claro, les pueden dar un ictus las mismas características, eso pero es. se pueden acumular varios ictus y tener un ictus, por ejemplo, hemorrágico o isquémico de los que estábamos hablando. Sí. Nos vamos hasta un lugar de Castilla-La Mancha, Guadalajara. Con Josefina. Josefina, buenos días. Hola. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Buenos días. Pues mira, quería consultarle a la doctora que mi pareja tuvo un ictus hace muchos años, pero no saben los médicos cuánto tiempo, nada más que era viejo, de cuando estuvo ingresado se dieron cuenta, ¿no? Okay. Entonces hay veces que hablas con él y se queda como en blanco, que no sabe lo que está diciendo, y le digo esto, pues si es que yo no sé esto, ¿sabes? Que se queda como que pierde la noción del tiempo, ¿sabes? Y entonces a ver a qué se debía eso, si era consecuencia de eso, o que en esos momentos le esté repitiendo algo, es que no sé, como... Le contesto a nuestra neuróloga, presta atención. Josefina, ¿nos llevas de Guadalajara capital? No, de Puerto Llano.
Entonces, Puertollano, Ciudad Real. Muchas gracias. Vale, Un besito. vale. Ahora lo Muchas oigo, gracias. ¿vale? Adiós, Josefina. En ocasiones los infartos ocurren en una zona que llamamos del habla y a veces pueden producir episodios de afasia, de disminución de la capacidad del habla y de la disminución de la capacidad del entendimiento. Y otras veces los infartos lo que nos pueden producir, esa zona lesionada ya, puede producir un cortocircuito entre las neuronas que están cercanas y producir lo que llamamos una crisis epiléptica de tipo speech-arrest, que se quedan bloqueados y no emiten O lenguaje. sea, que quizás a lo mejor el marido de Josefina lo que puede sufrir es eso, que en ese A momento lo mejor le dio tiene el ictus, le queda episodios... esa zona un poco... Eso es, esa zona ha quedado un poquito resentida, por así decirlo, y en ocasiones, cuando las neuronas no hacen correcta sinapsis, se puede quedar bloqueado el lenguaje y puede tener una crisis que llamamos de speech-arrest. ¿Uno se puede recuperar totalmente después de un ictus, doctora? Hay muchos pacientes y hay muchos testimonios que sí, de pacientes que han tenido ictus importantes que gracias a Dios y con el trabajo importante, con un tratamiento multidisciplinar en inicio y con un tratamiento neurorehabilitador posterior, pues se han recuperado, sí, de su ictus. Algunos de los síntomas, por lo que pude estar estudiando, repasando ayer sobre el ictus, son muy parecidos a los del infarto de miocardio. De repente se te adormece un brazo y otra serie de síntomas. Incluso con el ictus igual confundimos el habla o sentimos algún mareo. Los síntomas más habituales o más característicos del ictus puede ser perder la fuerza en un lado del cuerpo, siempre, en la cara, en el brazo o en la pierna, o en combinaciones de ellos. O perder la sensibilidad de esa zona, o sentirlo como acorchado de manera brusca. Pero también ese dolor repentino de cabeza que dice, Dios mío, ¿por qué me duele la cabeza de esta manera sin venir a cuento? Eso Hay es muy dolores importante. bruscos de cabeza muy importantes que tienen que ver con el infarto hemorrágico. El infarto hemorrágico comienza con un dolor de cabeza brusco y hay que tener especial atención en los pacientes que nunca han tenido dolores de cabeza. Un dolor de cabeza muy fuerte de inicio que produce náuseas, vómitos, que lleva al paciente a una bajada de nivel de conciencia, etcétera. Hay que pensar que esté teniendo un infarto de características hemorrágicas, Totalmente. o bien dentro de la cavidad craneal o bien en las zonas más externas, o lo que sería una hemorragia subaracnoidea. Vamos a atender ahora una llamada, le vamos a preguntar también a la doctora por los glóbulos rojos, cómo influye tenerlos altos o bajos para que nos pueda pues buena dar un ictus pregunta, que también tiene mucho que ver. Nos vamos hasta Guadalajara de nuevo. Buenos días. Nati, buenos días. Buenos días. Díganos, Nati. Mira, Julia, para lo del ictus y lo del infarto, porque mi padre murió, tenían infartos y tenían agenas de pecho. Sí. Y yo me tomo pastillas para la cabeza porque tengo migraña desde muy pequeñita y me han dicho que me tengo que tomar hasta 4 o 5 pastillas de los dolores de cabeza que se me ponen. Madre mía. A ver qué es lo que me dice la doctora. Claro, tienes miedo de que te pueda pasar a ti, ¿verdad? Pues claro, sí, Julia, sí. Esa herencia genética que también influye. Sí, enhorabuena por las niñas que tienes, ¿eh? Claro, usted también tiene miedo de que tanta pastilla le pueda provocar un Claro, ictus. es que me lo han dicho en la farmacia. Bueno, pues vamos a ver qué le dice la doctora. Gracias, Muchas gracias, Nati. Un desde besico. Guadalajara. Adiós. Vale, igualmente a tus niñas. Gracias. Uy, qué cariñosa. Un beso. besazo. Le comento, la migraña que se ha relacionado con los infartos de miocardio son las migrañas con aura. Hay veces que el dolor de cabeza viene precedido de una focalidad neurológica, como pérdida de sensibilidad en una zona del cuerpo o pérdida de visión, sobre todo. Y eso sí que se ha visto que en personas con factores de riesgo cardiovascular o que toman fármacos que procoagulan la sangre puede producir un infarto. Es raro el infarto migrañoso, pero a veces la migraña se puede tener un ictus acompañante. Y sobre las pastillas, supongo que se referirá a los triptanes, porque las otras pastillas son antiinflamatorios y por lo tanto tienen un poder antiagregante, ¿no? Que sería preventivo, por así decirlo. Los triptanes, la principal característica es que puede subir mucho la tensión. ¿Triptanes? ¿Y qué tipo de medicación es esa? Es una medicación específica para las migrañas. Para las migrañas. Eso es. Vale. Suben mucho la tensión, entonces al subir la tensión puede tener un infarto por hipertensión. O sea que no hay que abusar tampoco de esas pastillas. No hay que abusar. Esas pastillas se puede tomar solo 2 en el mismo día y no más de 6 a la semana ni más de 10 en el mes. Y pues cuidado con esos tratamientos de la migraña. Yo la remito que vea el programa de ayer de nuestro acupuntor, que para las migrañas funciona bastante bien y no tiene ningún efecto secundario. ¿Hay algún rango de edad más característico de que pueda venir un ictus? El ictus, por desgracia, le puede dar a cualquiera, tanto personas jóvenes como personas más mayores, pero sí que es cierto que a partir de los 65 años el riesgo aumenta. De hecho, cada decena, o sea, a los 75 se multiplica por 2 y así vamos subiendo. Con la esperanza de vida tan alta que tenemos, Claro. pues aumenta
aumenta mucho más la prevalencia de la enfermedad. Y dice la doctora Celia Vargas, vamos subiendo, y es que hay muertes por ictus cada 14 minutos y ha crecido el número de pacientes que pueden sufrir un ictus hasta un 40%. ¿Por qué está pasando esto? Es por la esperanza de vida mayor. Claro. Cuando más llegamos... ¿También los hábitos de vida que llevamos están influyendo a que tengamos más riesgo de tener un ictus? Los hábitos de vida influyen, claro, negativamente. Lo que hemos dicho del comer en exceso, el tabaco, el alcohol en Lo que exceso, hacemos habitualmente casi todos. las alteraciones del estrés también pueden influir negativamente. Pero vamos... Julia, me interesa mucho lo que ibais a comentar de los glóbulos rojos. Estamos rodeados de factores de riesgo, pero vamos a ser positivos. Ver este programa mejora la vida y hace que tengamos unos factores de riesgo menores. Los glóbulos rojos, es que yo me interesaba a mí este tema porque precisamente yo soy una persona que tengo los glóbulos rojos bastante altos. ¿Es un factor de riesgo tener los glóbulos rojos yo no sé cómo los tengo. altos? Bueno, realmente no es un factor de riesgo importante, vamos. La poliglobulia no es un factor de riesgo excesivamente... ¿Eso qué quiere decir? Vamos a La explicarlo. poliglobulia es tener los glóbulos rojos altos, no es algo llamativamente importante. Claro, pero si tienes tensión alta y Eso vamos es. uniendo factores, es lo que tendríamos que tener pero no en es uno de los cuenta. factores Pues hay un que poco, tiene un poco, más ahí estás, fuerza. Hombre, no me asustes, Alfonso, no me asustes. Peor sería tener un sistema de coagulación más potente, o sea, tener un mayor número de plaquetas, tener un... El factor genético es importante. El factor genético a mi madre es le dio un ictus, importante. a mi abuela le dio un ictus, ¿me puede dar a mí un Cuídate. ictus? ¿En serio? Sí. Es un factor de riesgo que llamamos no modificable, ¿no? Como la edad y como el sexo. Es decir, pues cuando voy cumpliendo años, más posibilidades tengo de ¿Y por tener qué a un las mujeres ictus. más hablando de sexo? La mujer, porque vivimos más. Porque vivimos más. O sea, que al final todo tiene que ver con la esperanza de vida. Eso Sí, es, señor. vivimos Pero más. Me ha interesado a mí lo otro. Hablando de recuperaciones, ¿qué recuperación tiene un ictus cualquiera? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues cuando... La rehabilitación. La sobre todo. rehabilitación, no me sale la palabra, correcto. Cuando tenemos un ictus que evidentemente pues, ha llegado al hospital, ha sido valorado por un neurólogo, se ha visto cuál es la causa que lo ha producido, etcétera, y se ha empezado el tratamiento adecuado, pues hay que ponerse en contacto con el servicio de neurorehabilitación y dependiendo de qué problema tiene el paciente en concreto y individualizando la rehabilitación y dando la potencia necesaria a cada individuo según su capacidad, pues es prioritario una rehabilitación precoz e integral. Y hay también que ponernos positivos porque es cierto que muchísima gente se recupera sin ningún problema después de tener un ictus. Gracias hay un a Dios. porcentaje muy alto de gente que se recupera. Hay grandes médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, logopedas detrás, terapeutas ocupacionales que hacen un trabajo maravilloso con los pacientes. Duda, 925 28 77 91. Tenemos una neuróloga maravillosa que puede consultar cualquier otro tema. Hablamos de ictus, pero si tienen otra duda, también se la pueden consultar. Decimos, ese dolor de cabeza intenso, esa pérdida en el habla, ese hormigueo en el brazo, síntomas que muchas veces podemos tener en un día a día y que no hacemos caso. ¿Deberíamos de ir a nuestro médico de cabecera cuando tenemos cualquiera de estos síntomas? ¿Siempre? Siempre que hay un síntoma que le preocupe y mucho más, si es un tipo de síntomas como lo que comentas, hay que acudir al médico de cabecera sin dudarlo. Hablamos de esa... Aunque se pasen los primeros minutos en la primera hora. Hay que poner alerta para poner los medios y los fines. Manoli nos llama desde Ciudad Real. Buenos días, Manoli. Hola, buenos días. Cuéntenos. Pues mira, yo a últimos de invierno me di un ictus y quería preguntarle a la doctora que, bueno, a mí me cogió el brazo izquierdo y un ojo. Tengo 57 años. Jolines. Y entonces quería preguntarle que también en las manos me da como pinchacito y se me ponen los dedos morados. Quería preguntarle si eso también es a consecuencia de ello. Doctora. Bueno, a veces el problema de la pérdida de esa sensibilidad o esa fuerza, es que no sé si le cogió, me ha hecho el ojo y el mano, pero no sé si es la fuerza o la sensibilidad. No, me cogió el ojo y el brazo izquierdo. Pero ¿La fuerza o sensibilidad, Manoli? Pues tengo temblores y no mucha fuerza. Me están tratando. Pues a veces también esa conexión nerviosa falla un poquito y también esa sensación de tener los dedos amoratados a veces puede ser por una disminución de la capacidad motora de esa mano. Como ahora la tiene un poquito menos activa o menos fuerte, puede dificultarle un poquito la circulación. Entonces tendrá que intentar con rehabilitación a ver cómo va evolucionando, Manoli. Pero puede evolucionar positivamente, Manoli, si no.
Hombre, con claro. esa rehabilitación, Manoli. Claro que sí. Bueno, muchas Manoli, gracias, Manoli. ánimo. Vale, gracias. Una Muchas gracias, consulta que porque muchas tengo- veces el tiempo también juega a nuestra contra. Decimos, bueno, es que llevo ya mucho tiempo pensar a Manoli que no me he recuperado, pero se puede volver a recuperar sin ningún problema. Vamos ¿En con- cuánto tiempo hay que esperar? Sí que es cierto que los 3 primeros meses son como más vitales Ya. y entendemos que en los 3 primeros meses hay que intentar la máxima rehabilitación y luego ya pues parece que es más costoso, más dificultoso. No quiere decir que no se consiga. Doctora Barajas, le hacen una consulta desde nuestro WhatsApp. Tengo apnea del sueño. ¿Tengo más posibilidades de padecer un ictus? Nos dice Nere, creo que es. Sí, efectivamente, la apnea del sueño se ha correlacionado con las enfermedades metabólicas y con el síndrome metabólico. Tiene usted más riesgo de tener tensión, de tener azúcar y de tener alteraciones de la glucemia. Entonces tiene más riesgo de tener ictus, está demostrado. Claro, entonces, cualquier persona que tenga apnea es importante que vaya a su centro para que le hagan un estudio del sueño, incluso que le Eso pongan es. este aparato que hay ahora, La que CEPAP. puede medir muy bien esas apneas. El problema de las apneas es que están infradiagnosticadas. O sea, Totalmente. mi marido ronca y ya está, ahí se quedó. Pero ronca, ¿cuánto? Hace pausas, ¿qué es lo que hay Claro, detrás? fíjate, esas cosas que no lo reparamos si no lo hablamos hoy aquí, por ejemplo. Una curiosidad, ¿es importante ejercitar la mente? Llega una edad en que nos dejamos ir y ¿es importante o no tiene nada que ver? Vamos a ver, después de un ictus se pierden neuronas y a veces son las neuronas que, pues, de la memoria o de la zona de la atención, etcétera. Y sí que es importante después de un ictus y antes Bueno, claro, yo me también refería un poco más a antes, claro, evidentemente, sí. tener una actividad, hacer ejercicios de estimulación cognitiva, estar siempre activo y sobre todo después de los ictus, que es la segunda causa de demencia después de la enfermedad de Alzheimer. El haber tenido ictus previos tiene como consecuencia poder tener una demencia de tipo vascular, O sea, que es también- la segunda causa de demencia tras la enfermedad de Alzheimer. O sea que es importante. Y todo, la reserva cognitiva que tengamos previa, es decir, si nosotros seguimos trabajando el cerebro, yo digo que es como un músculo. Si tú no te levantas y caminas, las piernas te fallarán. Pues igual, si el cerebro tú no lo ejercitas diariamente, pues llegará un momento que se puede atrofiar. Al final es así. claro, hay que trabajar con él como si otro Nos músculo pregunta, fuera. doctora Celia, Carmen desde Cuenca. Ella tuvo un derrame cerebral hace 17 años y tiene mucho miedo de poder tener un ictus a consecuencia de ese derrame. Por desgracia, el tener un ictus es un factor de riesgo para volver a tener un ictus, ¿vale? Entonces, hay que cuidarse mucho, hay que estar muy atento de los factores de riesgo cardiovascular, mucho control de la tensión, del azúcar, del colesterol, para que eso no vuelva a ocurrir. Porque hay un factor de riesgo ahí. Disculpe mi ignorancia, derrame Fundamental. cerebral es lo mismo que un ictus. Yo he supuesto que se Vulgar- ha recibido yo creo que a un ictus, porque Vulgarmente siempre se ha dicho, vulgarmente me ha dado un derrame me ha dado un cerebral. Vale. Pero el derrame, claro, suena más a un ictus hemorrágico, ¿no? Totalmente. Pero normalmente la gente se refiere a derrame con un ictus. Pero siempre hemos dicho toda la vida le ha dado un derrame cerebral. Claro, que es dado lo que se el conoce como ictus isquémico es mucho más frecuente que el Exactamente. hemorrágico, gracias a Dios, un 80%, y el hemorrágico Bueno, un 20%. nos vamos a Toledo ahora con María. María, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál es su consulta, María? Pues mire, que tengo un familiar que le dio hace 2 años una hemorragia, o sea, un ictus. Le pilló la mano el brazo derecho y la pierna. Se fue recuperando ese año, pero justo al año le volvió a dar, no habla, no anda, y no sabemos muchas veces si es que ella no quiere hablar o es que no puede. Caray. Qué duro, María. ¿Qué le podemos decir a María? Es muy difícil saber si es una negativa de la paciente o es que la fuerza no es suficiente. Habrá que intentar ver analíticamente si esa pierna tiene funcionalidad, entumbada, etcétera, ver si tiene fuerza suficiente como para que camine. También existe otra posibilidad, que a veces el ictus toca una zona del cerebro que se nos olvida caminar. Entonces hay una patología que llamamos los neurólogos apraxia de la marcha, que es que no es que no tengas fuerza para caminar, es que no sabes cómo caminar. Esa capacidad automática que tenemos todos de caminar, que te levantas y caminas, se ha perdido porque ha muerto en el infarto. Entonces eso es muy difícil de valorar. ¿Y qué puede hacer en este caso, María? ¿Qué hacen? ¿Qué tipo de pruebas tiene que hacerse? Nosotros la preguntamos y ella responde, pero con los ojos. O sea, ella sabe lo que nosotros le estamos diciendo y nos conoce.
Sí, probablemente el infarto le ha cogido el área del habla, no de la capacidad de comprender el lenguaje. Entonces, sí, en cierto modo, pues os podéis comunicar con ella de esa determinada manera, ver si tumbada tiene fuerza o puede hacer las maniobras de marcha y luego intentar... No, muy poco. Pues entonces probablemente sea por pérdida de fuerza. No pueda la pobre. Bueno, María, pues un abrazo muy fuerte. Y mucho ánimo. Y mucho ánimo. Muchísimas gracias. Adiós, María. De verdad. Es que claro, es que cuando llega el ictus, además como viene de repente, muchas veces, bueno, la persona que lo padece, imagínate, pero la gente que está alrededor, pues no sabe, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo en Claro, este y caso? cuando no pueden hablar encima que no pueden expresarse, pues todavía se dificulta mucho más entender a esa persona. Doctora, tenemos más llamadas, ahora nos contarán desde el control quién nos está llamando. Pero yo creo que también tenemos que hablar de esto y lo importante que es la ayuda psicológica en una familia cuando ocurre un caso como este. Claro, hay veces que es el principal miembro de la familia, el padre, el cabeza de familia, que tiene que deja de tener todas sus capacidades y se queda en una persona relativamente joven que puede perder todas sus capacidades de independencia, ¿no? Entonces es un gran desastre familiar, social y todos necesitan su ayuda. Pero también es importante el apoyo psicológico y que lo tengan en cuenta también las familias, muy importante. Sí, claro, no hay que tener miedo a pedir ayuda. O sea, a veces necesitamos Me parece muy ayuda. interesante lo que le voy a preguntar, porque siempre estamos diciendo, deberíamos hacernos un chequeo todos los años, deberíamos mirarnos el corazón, deberíamos hacernos una analítica. ¿Cada cuánto tiempo hay que visitar a un neurólogo? ¿O no hace falta si estamos bien? Hombre, si... Cuando te mandan al neurólogo es como, me han ido al neurólogo. Esto es importante, ¿eh? Así... ¿Hay algún tipo de prueba que, oye, tiene usted todo en orden? Claro, no hay ninguna prueba que nos haga predecir si alguien va a tener un ictus o no, ¿eh? Lo que hablaba antes es si tú tienes las papeletas compradas de que tienes tensión y no te cuidas, de que tienes cada vez cuantas más papeletas tengas, pues más posibilidades tienes de tener un ictus. Normalmente los médicos de atención primaria lo manejan bien, pero a veces tienen alguna duda y lo mandan al especialista, no hay ningún problema. Nosotros estamos a la disposición del público en general. Además que tenemos grandísimos especialistas en neurología en esta comunidad, en Castilla-La Mancha, las cosas como son. Bueno, vamos a atender a una pregunta de una amiga de Talavera. Ella nos preguntaba que tiene varios antecedentes de ictus en la familia y ella toma Sintrón. ¿El Sintrón puede provocar o acelerar que pueda tener un ictus teniendo esos antecedentes que ella tiene? El Sintrón es un preventivo porque una de las, no hemos hablado en concreto, pero las enfermedades del corazón hace que cuando la sangre se coagula y se estanca porque el corazón no funciona correctamente, como la fibrilación auricular, puede lanzar un émbolo hacia el cerebro, hacia cualquier parte del cuerpo y en concreto hacia el cerebro y producir un infarto. El Sintrón en este caso actúa como factor protector. O sea que nos ayuda incluso. Como prevención. Porque hace que la sangre vaya más diluida. Hace que ella tendrá una enfermedad cardíaca, que será una fibrilación auricular o cualquier otra, no sé, pero la cuestión es que el Sintrón hace que su sangre esté más fluida y no se formen esos coágulos que se pueden lanzar hacia arriba. Nos decía una vez un cirujano vascular que venía a este programa, también del centro IMI, que a veces una garantía puede ser tomar una pastilla de adiro diaria a las personas que no tienen intolerancias a ese tipo de medicación para evitar la formación de trombos y de coágulos en lugares que no corresponde, doctora. En ocasiones los médicos de primaria... A partir de los 40 años, decía siempre él, yo me quedé con eso. En ocasiones los médicos de primaria, cuando ven que algún paciente suyo les preocupa porque acumula varios factores de riesgo cardiovascular, les indican un adiro. Sí, en ocasión como prevención primaria. Doctora Celia Vargas. Pues ahí lo dejamos. HIMI Toledo. Muchísimas Fantástico. gracias, de verdad. Fantástico. Yo creo que desde hoy todos vamos a preocuparnos un poco más de nuestra salud, ¿verdad que sí? Hay que cuidarse un poco más. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Nosotros seguimos ahora estando contigo.